Las coordenadas geográficas son un sistema que ha inventado el hombre para poderse ubicar o ubicar un punto en el espacio sobre la Tierra. Es decir, poder saber dónde estoy yo o dónde estamos y saber dónde está un punto en el espacio sobre la Tierra. Antiguamente la gente se ubicaba o sabía dónde estaba o dónde había la posición de algún punto en el espacio de acuerdo a un sistema de referencia, una montaña, no sé, un río. Utilizaban eso para ubicarse, pero también para ubicar los puntos cardinales se utilizaban los astros, como el sol, para saber si una dirección está al oriente o al occidente. Al oriente, que es por donde nace el sol, o al occidente, por donde se oculta. Y para saber dónde está el norte o el sur eh, en la noche, pues simplemente se miraba dónde estaban ciertas estrellas que siempre estaban al norte o estaban al sur. Entonces la gente se ubicaba o podía ubicarse en el mundo como lo hacían los manirenos en la antigüedad, que no tenían un punto de referencia sino andaban en el mar. Y entonces les tocaba ver, primero saber por dónde amanecía para saber dónde está el oriente, por dónde anochecía para saber dónde está el occidente, o ya en la noche, y con eso pueden ubicar el resto de puntos cardinales, o en la noche saber dónde había una estrella que siempre estaba al norte o las estrellas que siempre estaban al sur para poderse ubicar sin ningún otro tipo de referencias. Actualmente no necesitamos de eso. Nosotros tenemos este sistema de coordenadas que nos permite saber dónde está un punto simplemente sabiendo sus coordenadas norte-sur o y este y oeste. Las coordenadas geográficas las encontramos o las utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, a través del sistema de geolocalización o GPS que tiene ya pues prácticamente cualquier celular, por más barato que sea, lo tiene. Entonces hay aplicaciones como el Google Maps, Waze u otras aplicaciones para ubicar puntos o direcciones que nos permiten saber exactamente dónde está un lugar sin que nosotros tengamos que conocerlo de antemano. Este sistema de coordenadas es muy parecido a como tenemos en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos las calles y las carreras. Las calles que van de oriente a occidente y las carreras que van de norte a sur. Es básicamente eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de líneas imaginarias que se dibujan sobre el mundo para poder ubicar si algo está al norte o al sur y si algo está al este o al oeste en el mundo. Entonces es como mirar una ciudad y también nos sirve para eso, para ubicar puntos en las ciudades. Entonces nosotros utilizamos dos tipos de líneas imaginarias para ubicar un punto en el espacio. Los meridianos, que van de norte a sur y cuyo principal meridiano es el meridiano de Greenwich, y los paralelos, que van de oriente a occidente en el mundo y que su principal paralelo es el ecuador. El ecuador es la línea imaginaria que atraviesa el mundo por toda su mitad. Este paralelo está equidistante, es decir, está a la misma distancia del norte, del polo norte, que del polo sur. Entonces, el principal meridiano que tenemos en el mundo se llama el meridiano de Greenwich. Y se llama así porque atraviesa exactamente la ciudad de Greenwich en Inglaterra, o la ciudad, o muy cercano a la ciudad de Londres. Este es el meridiano cero, como lo estamos viendo acá. Este meridiano nos divide el mundo en dos. Lo que está al este del meridiano de Greenwich y lo que está al oeste del meridiano de Greenwich. Los meridianos nos dicen si un punto está al este o al oeste. Los meridianos nos van a dividir el mundo en dos hemisferios, el hemisferio este y el hemisferio oeste. Y van a tener una numeración de grados hasta
el 180. 180 meridianos hay hacia el este como al oeste hasta llegar al antimeridiano, que es el meridiano que queda exactamente detrás del meridiano de Greenwich y que se ubica más o menos en el Océano Pacífico en nuestro planeta. Entonces vamos a tener acá que cualquier punto que se mida en longitud, que son estos grados que ustedes ven que estoy referenciando acá, este, se van a contar y nos van a dar la posición de algún punto en uno de los dos hemisferios, bien sea el hemisferio este o el hemisferio oeste, hasta los 180 grados hasta llegar al antimeridiano. Por su parte, los paralelos, cuyo principal y más importante paralelo es el ecuador, que está a una distancia igual del polo norte que del polo sur, nos va a dividir el mundo en dos grandes hemisferios: el hemisferio norte, todo lo que esté al norte del ecuador, y el hemisferio sur, que es todo lo que está al sur del ecuador hasta el polo sur o hasta el polo norte. Los paralelos los vamos a contar igual que los meridianos en grados, y estos van a llegar única y exclusivamente hasta el paralelo 90, que es ya el polo sur. Los paralelos son círculos prácticamente completos que atraviesan todo el mundo, mientras que los meridianos son semicírculos que atraviesan el mundo de polo a polo, de norte a sur. Entonces, con esos dos sistemas de referencia, con estos dos, vamos a podernos ubicar en el mundo. Pero además vamos a ver otras particularidades de los meridianos y los paralelos. Los meridianos nos van a servir para indicar las horas en el mundo, no simplemente para ubicar puntos, sino también se utilizan como sistema de referencia para saber las horas del mundo. Entonces tenemos un sistema internacional que parte del meridiano de Greenwich. O sea, las horas se miden, o la hora internacional en el mundo se mide a partir de su distancia del meridiano Greenwich, que también se establece como la hora cero. Entonces, todas aquellas horas en el día, los meridianos nos van a servir para poder saber más o menos cada 15 grados va a aumentar una hora dependiendo de su distancia del meridiano de Greenwich. Entonces tenemos aquí el meridiano de Greenwich, donde aquí nos indica esta gráfica que es mediodía, y si vamos al oeste nos va a indicar que hay una hora más a los 15 grados, que hay una hora más a los 30 grados, que hay una hora más a los 45 grados, y así sucesivamente hasta llegar a Rusia, que utiliza la último sistema hasta los 180 grados, que sería más 12 horas, ¿sí? Entonces a esto le llamamos los usos horarios. Entonces estos van determinados también, pues, y también depende de cada país, de los meridianos que se establezcan en el mundo. Por ejemplo, Colombia, nosotros estamos a una distancia más o menos de 75 grados y nuestro uso horario está más o menos a menos 5 horas del meridiano de Greenwich. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el mundo, ustedes saben que hay partes, por la misma rotación de la Tierra, que hay partes en el mundo en donde si está en un lado de día, al otro lado está de noche. Entonces esto nos permite saber, por ejemplo, cuál sería la hora en cierta parte del mundo si nosotros sabemos cuál es el sistema de internacional horario a partir de los meridianos en el mundo. Entonces, como podemos ver, yo les podría decir, nosotros aquí a esta hora que yo estoy grabando este video son las 5:46 en Colombia, y decir más o menos que en España, que tiene un uso horario de +1, serían más o menos las sumamos -5, entonces serían las 10, las 11 de la noche en España. Y así podemos determinar cuál es la hora en el mundo a partir de
esta clasificación de los usos horarios. Por ejemplo, nosotros estamos en Colombia y para saber la hora de Ciudad de México simplemente tenemos que sumar o saber en qué uso horario está. Entonces podemos decir que aquí en Colombia, que son las 5:47, por ejemplo, en la Ciudad de México sería más o menos las 4:47 de la tarde. Para eso nos puede servir los meridianos en el mundo. Por su parte, los paralelos nos pueden indicar las zonas climáticas del mundo. Entonces, dependiendo de cuán alejado esté un punto en el mundo, va a tener cierto clima, van a tener estaciones o tiempos estacionales dependiendo de la temporada del año. Entonces vamos a tener, además del Ecuador, que es el paralelo principal en el mundo, vamos a tener también el trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. La zona que está entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio es la zona del mundo a la cual la luz del sol llega directamente, prácticamente durante todo el año. Entonces nosotros tenemos el mismo clima, no sufrimos de temporadas estacionales, sino que la luz del sol nos va a llegar directamente todo el año de forma más o menos igual. Mientras que las zonas que están al norte o al sur del trópico, bueno, al norte del trópico de Cáncer y al sur del trópico de Capricornio, vamos a tener una zona templada hasta el círculo polar ártico en el norte y en el círculo polar antártico en el sur. Esta zona que queda entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, pues una zona del mundo cuyo clima varía durante el año, es decir, que va a tener temporadas estacionales durante todo el año, igual en el sur. Entonces acá en el norte vamos a tener las estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, y se intercambian de acuerdo a el lugar en el que esté en la traslación de la Tierra a través de su ruta a través del Sol. Entonces, por ejemplo, si en la zona norte, en la zona al norte del trópico hasta el círculo polar ártico hay verano, por su contrario, o contrariamente, en la zona sur, por ejemplo, en Chile o en Argentina, va a haber invierno. Entonces, si aquí hay verano, en el sur hay invierno. Si aquí estamos en otoño, en el sur están en otoño, por su parte, en el norte estarían en primavera. Si en el norte están en invierno, en el sur están en verano. Entonces vamos a tener los 4 cambios de estaciones que se dan en un año en las zonas templadas de el mundo, que están o bien al norte del trópico de Cáncer o bien al sur del trópico de Capricornio. Estos trópicos o esta línea imaginaria está más o menos a 23 grados norte como a 23 grados sur del Ecuador. Al norte el trópico del Cáncer y al sur el trópico de Capricornio. Y por último tendríamos la zona fría y tienen solamente 2 estaciones, o bien verano o bien invierno. Entonces, si en el norte, lo que está al norte del círculo polar ártico se encuentra en verano, lo que está al sur del círculo polar antártico se encuentra en invierno. Van a tener dos estaciones al año, de 6 meses cada uno. Entonces, en los veranos de los polos, lo que está por encima del círculo polar ártico dura 6 meses, mientras que los inviernos también van a durar lo mismo y se intercambian. Si en el norte está en verano, en el sur está en invierno y van a durar, tienen una temporada de 6 meses cada uno. Nosotros, Colombia, se encuentra en una zona que es la zona ecuatorial.
lastimosamente aquí no sale, pero nosotros no somos como tal un país tropical, sino un país ecuatorial, porque nosotros nos encontramos mucho más cerca al paralelo del Ecuador. ¿Mm? Entonces, como dice aquí, los rayos solares caen perpendicularmente sobre la superficie terrestre y por lo tanto es la zona más calurosa de la Tierra. Se ubica entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, como ya lo vimos. Al norte Cáncer, al sur Capricornio, más o menos a 23 grados del Ecuador cada uno. Y las zonas templadas son las que tienen temporadas estacionales: otoño, invierno, primavera y verano. Y si aquí están en verano, aquí están en invierno. Si aquí estamos en primavera, acá están en otoño. En el norte estarían en otoño y así sucesivamente. Y las zonas frías obviamente son las que reciben los rayos del sol en forma muy inclinada, por lo que calientan muy poco y las temperaturas son muy bajas. Se ubican entre ambos hemisferios, en zona entre los círculos polares y los polos norte y sur. Entonces, a partir del círculo polar ártico en el norte y el círculo polar antártico en el sur, vamos a tener las zonas más frías del mundo, donde la luz del sol llega por temporadas, ya sea de 6 meses, si están en el norte, 6 meses de luz solar, pero por su parte 6 meses también sin luz solar en el sur. Y si en el sur hay 6 meses de luz, en el norte hay 6 meses básicamente de noche. Ahora bien, vamos a empezar con el ejercicio de ubicar puntos en el espacio a través de las coordenadas. Entonces, para eso diseñamos como una rejilla sobre el espacio de la Tierra. Aquí lo estamos representando de una manera bastante simple. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el paralelo principal, que es el paralelo del Ecuador, que será nuestro paralelo 0 grados. Y el meridiano de Greenwich, que sería el meridiano 0. A partir de acá vamos a tener que este paralelo nos divide el mundo en dos hemisferios. Hemisferio sur, todo lo que está al sur del Ecuador. Hemisferio norte, todo lo que está al norte del Ecuador. Esto es la latitud. La latitud, que la medimos también en grados hasta los 90 grados norte y del Ecuador hacia el sur hasta los 90 grados hasta llegar al polo sur. Aquí hasta llegar al polo norte. Y por su parte, el meridiano de Greenwich nos divide las coordenadas del mundo también en dos hemisferios, el hemisferio este y el hemisferio oeste. Estos hemisferios van a tener hasta 180 grados. Aquí no los alcanzo a representar todos para poder hacer el ejercicio, pero tiene 180 grados hasta llegar al antimeridiano. Entonces, para ubicar cualquier punto en el espacio, vamos a ubicar las coordenadas, por ejemplo, de lo que es Cuba, que está acá, que la acabo de marcar. Entonces, para saber cuáles son los meridianos o cuál es la ubicación por coordenadas de Cuba, lo único que tengo que hacer es mirar, ¿está al norte del Ecuador o está al sur? Está al norte del Ecuador, por lo tanto su latitud va a ser norte. Norte, más o menos, aquí no está representado exactamente como debe ser, pero nos sirve de un buen ejemplo. Entonces, hacia el norte nosotros contamos de manera progresiva los grados subiendo. Igual acá, hacia el sur, lo ubicamos. A partir de este empezamos a contar 10, 20, 30, 40 hasta llegar a los 90 grados. Y a partir del 0 lo contamos hacia arriba o hacia el norte, 10, 20, 30, 40, 60, lo que sea, hasta llegar a los 90 grados. Entonces, podemos decir que Cuba en este mapa, en esta representación, está en una latitud de más o menos 18 grados norte. Eso ya tenemos una medida, pero nos faltaría ubicar la otra línea imaginaria que nos daría la posición exacta de la isla de Cuba. Entonces empezamos con el meridiano de Greenwich. ¿Dónde está Cuba? ¿Al oeste o al este? Entonces aquí nos indica muy bien que está al oeste. Y empezamos a mirar los grados de forma ascendente, 10, 20, 30, 40, a partir del
meridiano de Greenwich, vamos ubicando y vamos viendo a ver más o menos en qué grados está o a cuántos grados de paralelo de longitud a partir del meridiano de Greenwich está Cuba. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, podríamos decir que está en una longitud de 52 grados en este mapa de longitud oeste. Entonces podemos decir que Cuba en esta representación está al norte y al oeste, o sea al noroeste, a más o menos al norte a 18 grados con respecto al ecuador norte y al oeste del meridiano de Greenwich con una longitud más o menos de 52 grados en la escala ascendente. Y así mismo vamos a hacer con cualquier otro punto. Entonces vamos a decir aquí que está Ciudad del Cabo, que es este punto que está acá. Entonces es lo mismo. La primera referencia que vamos a tomar es el ecuador. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué hemisferio está? ¿En el norte o en el sur? ¿Al norte o al sur del ecuador? Entonces nosotros ya sabemos que es al sur del ecuador. Entonces ya sabemos que su latitud es sur. Y empezamos a contar. 10, 20 y decimos que más o menos está al sur a 20 grados del paralelo del ecuador. Y nos falta la otra medida, que son los meridianos, su longitud. Entonces podemos decir que está en esta representación, obviamente, a una longitud de 10 grados al oeste o al este. Entonces, ¿dónde está? A partir del meridiano de Greenwich, miramos en forma ascendente hacia donde se ubica Ciudad del Cabo, que la acabo de ubicar acá, estaría a una longitud más o menos de unos 10 grados al este del meridiano de Greenwich. Con eso ya ubico un punto en el espacio a través del sistema de coordenadas. Y aquí podríamos ver muchos más ejemplos. Por ejemplo, digamos acá la ciudad de Roma, en Italia. O podríamos también tomar un ejemplo, la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, de nuevo, primero, ubicamos siempre primero la latitud. ¿Está al norte o al sur? Está al sur. Al sur, ¿y a cuántos grados está del paralelo del ecuador? Pues aquí decimos que más o menos está al sur del ecuador a unos 25 grados en esta representación. ¿Y cómo está de longitud? ¿A qué longitud está del meridiano de Greenwich? Primero, ubicar en qué hemisferio está, si está en el este o en el oeste. Aquí ya sabemos que está en el oeste, entonces ponemos O y ponemos más o menos cuál es la longitud a la que está Santiago de Chile del meridiano de Greenwich. Entonces sabemos que está más o menos a, digamos, unos 52 grados. También podríamos hacer este ejercicio como lo hicieron varios de ustedes, que ubicaron haciendo unas líneas y haciendo triangular, más o menos como triangulando un punto, sabiendo dónde está y a qué longitud está. Y aquí ubicamos el punto. Siempre partimos en coordenadas del cero para ubicar un punto en el espacio. Entonces lo podemos hacer así. Esto, no, así no, sino así. Y ahí podemos ubicar el punto a partir de la medida principal, la más importante, la que siempre tenemos que tener en cuenta, que es el 0. Y del 0 hacemos la ubicación por latitud primero y luego por longitud. Por último, el ejemplo de Roma. El Roma, ¿en qué hemisferio está en latitud? Pues está al norte del ecuador. Ubicamos al norte del ecuador, está acá prácticamente sobre este meridiano que dice acá. Y en qué hemisferio está a partir del meridiano de Greenwich. Entonces está en el este y lo podemos triangular así. Y aquí ya tenemos la posición
y decimos que más o menos estaría a una latitud de, según esta referencia, más o menos a unos 37 o 38 grados norte, con una longitud al este de más o menos 10 grados. Así es como ubicamos coordenadas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta en los próximos ejercicios. Bueno, espero que hayan entendido el tema. Ya nos volveremos a ver con otra explicación. Ustedes saben que vamos a tener encuentros en Zoom, pero no va a ser este tipo de explicaciones, sino que la vamos a hacer por video, ya que me resulta pues mucho más fácil pues armar o diseñar toda la explicación sin esa inmediatez que requiere el Zoom. Entonces nos estamos viendo, espero que se haya entendido un poco más el tema, que se haya hecho más amigable para que ustedes pudieran entenderlo. ¿Listo? Nos vemos en otra oportunidad.